En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las palas que puede ser pala revelación del 2024. Vamos a analizar la Phoenix Light 4, la pala con la que seguramente habéis visto a Leo Augburger. Os dejo mi cupón descuento de Padelbase para que podáis compraros vuestra próxima pala al mejor precio. Y si nos centramos en las specs de esta Phoenix Light 4, pues es una pala que tiene un formato de diamante híbrido. En sus caras os vais a encontrar un carbono 3K y un rugoso 3D muy marcado. Lo cierto es que Sius ha hecho muy buen trabajo con el rugoso en sus palas en la temporada 2024. Además, en su interior lleva la goma de Bajart, característica de la marca, que si la unimos al carbono nos da un tacto que está un puntito por debajo de medio duro. El peso de nuestra unidad colocado un overgrip es de 356 gramos, es una unidad ligerita, y en cuanto a su balance es de 262 milímetros. Me esperaba un balance algo más alto habiendo probado la Phoenix Pro, pero en este caso os vais a encontrar un balance medio alto. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón característico de la línea Phoenix. Tiene un puño algo más largo del tamaño estándar, que lo cierto es que se agradece, y en cuanto a su cordón, pues es un cordón corredero con muñequera que me ha parecido un poco cortito. Y recordar que al igual que todas las palas Siux, incorpora el Dual Pro Grip de Shockout. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. En fondo de pista, esta Phoenix Light 4, pues es una pala que para empezar la siento bastante ligerita. El balance que tiene es un balance medio alto, pero lo cierto es que aquí en fondo, ostras, no se mueve nada mal, se mueve bastante mejor que la Phoenix Pro, que el modelo Pro de la línea Phoenix. En cuanto a la dureza, pues es un tacto, yo diría que está muy cercano a medio duro, igual, un puntito menos, es menos rígida que la Pro, pero es un tacto que creo que está bastante bien, porque aquí en fondo de pista te aporta una salida de bola que no está nada mal a velocidades bajas y medias, y algo muy positivo de ella es que el punto dulce está mejor optimizado. Es un punto dulce que yo pondría tamaño estándar seguro, incluso un puntito más. También vengo de probar el modelo Pro y claro, en esta se nota que el punto dulce es más amplio. Así que una pala que está orientada a la potencia, pero que creo que rinde bastante bien aquí en fondo de pista. Te permite mover la bola muy bien y no se hace para nada pesada. También el puño creo que le ayuda un poquito el que sea un puño un pelín más largo del tamaño estándar. Si pasamos a un ritmo alto, pues tal cual os he comentado, el tacto medio duro le ayuda a que la bola se descontrole poquito, así que en fondo de pista vais a defender razonablemente bien. Y vamos a ver ahora con la chiquita a velocidades bajas. En cuanto a la progresividad, pues es buena, sin ser una pala súper rígida, te permite bajar la velocidad. Y ostras, el rugoso, es que este año Sius ha hecho muy buen trabajo con el rugoso de sus palas, con este rugoso 3D, porque se nota cuando le imprimes efecto a la bola, se nota. Así que aquí en fondo de pista, pues me ha gustado mucho esta Phoenix Light. Me parece una pala que, estando orientada al ataque, es muy completa. O sea que entiendo que Augburger esté jugando con este modelo, aparte también con la Phoenix Pro. En fondo de pista, esta Phoenix Light 4 es una pala que a mí personalmente me ha sorprendido. Es de mi agrado, es una pala que tiene un tacto medio duro, igual un puntito menos de medio duro, no llegaría a una Astren Pro, estaría un pelín por debajo, pero lo bueno que tiene es que el punto dulce creo que está bastante bien optimizado para el formato de pala que es, este formato entre diamante e híbrido, y en fondo de pista os va a aportar una salida que está bastante bien a velocidades medias y a velocidades bajas, pero en un ritmo alto no se nota que penalice mucho, no se siente una pala muy rebotona.
¿Qué me ha gustado un poquito menos? Pues como en todas las SIUs, el Dual Pro Grip que incorpora no me acaba de convencer, a mí no me acaba de convencer, me parece que poniéndole un over encima se queda el puño un poco gordito y encima no me parece muy cómodo. Y luego el cordón, que me pasó con el modelo, con el ST3 Pro, con el de Stupa, me parece que es cortito, se me queda un poquito corto cuando me lo meto en la muñeca, así que nada, para que lo tengáis en cuenta, pero una pala que me ha dejado muy buen sabor de boca en fondo. Vamos a ver qué tal en red. Pasando aquí a la situación de volea, a la situación de red. Os he comentado en las specs que tiene un balance medio alto y se nota aquí en situación de volea. Ya cuando quieres entrar un poquito de arriba hacia adelante, hacia abajo en volea, pues se nota el peso que transmite a la bola. Está muy bien el rugoso. Lo he dicho en un montón de vídeos de las SIUs de este 2024, es que el rugoso funciona muy bien. Fijaros que es un rugoso 3D bastante marcado, pero no me parece que emita vibraciones, o sea que es una pala que es relativamente cómoda, contando que es una pala de potencia. Aquí en un ritmo medio el efecto y el peso en volea está muy bien, y encima es que no es un martillo, no es una pala que sea difícil de mover. Si pasamos a situación de bloqueo, situación de volea cuando la bola os viene pesada, pues la progresividad es bastante buena. Es una pala que dentro de que ya es de un tacto medio duro, te ayuda, o sea que tampoco es una tabla. Entonces, aquí en situación de bloqueo rinde bien, tendréis que tener un poquito de cuidado, porque se ve que es una pala potente, pero muy bien también en un ritmo alto. Pasando a volea ofensiva con el cortado, pues es una auténtica pasada. Te permite el poder acelerar, sobre todo que la bola no genere rebote después del cristal, y ese tacto ya algo más rígido pues ayuda a que la bola casi no flote. Con el plano pues también os va a aportar bastante progresividad, y claro, es una pala de potencia, así que el rendimiento va a ser muy bueno. Cerrando con la situación de volea corta y dejada, pues es una pala que ya después de haber tirado unas cuantas dejadas rasca mucho la bola, el tacto pues no está nada mal, o sea que lo vais a controlar bien, no rebota muchísimo la bola, así que para los jugadores que tengáis un poquito de mano vais a disfrutar mucho de este rugoso, y si venís de una pala con un tacto un poquito más blando, pues os tendréis que habituar un poquito, pero bastante bien. Lo cierto es que no va nada mal tanto en un ritmo alto con volea ofensiva como con dejada. Pasando a juego aéreo, que era otro de los aspectos en los que más destacaba la Fenix Pro, pues esta Light, en cuanto a estructura de pala, es la misma. En cuanto a rigidez, pues al ser un poquito más blanda, te ayuda un pelín más a velocidades medias, o sea que con la bandeja vais a tener algo más de comodidad y algo más de salida de bola a velocidades medias. Y el rugoso, es una auténtica pasada. La verdad que aquí con bandeja te aporta muy buen efecto y muy buenas sensaciones. Y si pasamos a los golpes acelerados, a la víbora, pues las sensaciones son de una pala 100% de potencia, de una pala que te aporta progresividad, muy buena aceleración, y encima es que la bola no flota, no es una pala que se sienta súper rebotona, contando que en un ritmo alto sí que os va a ayudar un poquito a daros un pelín más de salida que cualquier pala de tacto rígido. Al ser tacto medio duro, te da ese plus
de ayuda, pero claro, si aceleráis a 1000, ahí es donde os puede penalizar un poquito más. Pero muy bien, lo cierto es que es una pala que por ahora en juego aéreo va fenomenal. Pasando a la situación de rulo a verja, de remate liftado a verja, estoy intentando variar un poquito entre lento y rápido. Cuando aceleráis, pues transmite bastante potencia y buen efecto, y cuando jugáis lentito, ahí igual la pala os va a pedir que alarguéis un poquito más, pero muy bien con el rulo. Me parece que te aporta un poquito más en cuanto a ritmo bajo, ritmo alto, que la Fenix Pro, que el modelo Pro. Por último, con el remate, pues con el remate listado el efecto es muy bueno. Seguramente pegando plano, ahí podéis perder un pelín, pero cuando juegas con efecto es una auténtica pasada. Así que vais a ganar un poquito más de ayuda cuando juguéis algo más lento de mano. Igual perdéis un poquito de potencia, pero es una pasada esta Fenix. El modelo Light, si cabe, me ha conquistado un poquito más que el modelo Pro. Bien, pues si pasamos a mis impresiones en red de esta Light, de esta Fenix Light, lo cierto es que en volea me ha gustado mucho. Me parece una pala que, al ser de un tacto medio duro, seguramente y un puntito menos, te ayuda en un ritmo bajo, pero es que en un ritmo alto se nota la progresividad de la pala. Con volea me ha gustado mucho. Si le tengo que poner un puntito en el que seguramente destaque un poco menos, sobre todo porque os vais a tener que adaptar, es con la dejada, porque al tener un rugoso tan marcado, seguramente ahí la bola al principio se os puede quedar un poquito mordida, se os puede quedar un poco más pegada a la pala, pero en el momento en el que te habitúas, le vais a imprimir muchísimo efecto a la bola. Y si pasamos a juego aéreo, ostras, es que aquí es muy difícil sacarle pegas. Es una pala que va bastante bien con la bandeja, aportándote ese plus de salida de bola. Con la víbora va fenomenal, te permite acelerar, se siente progresiva, igual en el tramo más alto de aceleración se os puede descontrolar un pelín, pero es una pala súper potente. Y en el remate, con el remate liftado, una de mis preferidas en este 2024. Lo cierto es que es una pala que no tiene un balance, por lo menos de mi unidad, súper alto, son 26,2, pero se nota que transmite mucho peso a la bola, y encima, al no ser una unidad muy pesada, se mueve relativamente bien, o sea que no es un martillo. He de reconocer que esta pala este año me ha sorprendido mucho, no me esperaba, seguramente va a estar en mi top de palas de potencia, incluso por encima de la Pro, de la Fenix Pro, porque es una pala que es un pelín más completa. Igual en potencia pura al 100% vais a perder un poquito de respuesta, pero es que en todo lo demás ayuda mucho. Si sois jugadores que buscáis un plus de potencia, pero que no movéis el brazo súper rápido, yo creo que esta Light 4 puede ser una apuesta que os va a ir fenomenal. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.